hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén edificándose a través de esta serie de estudios, encontrando sentido a la vida. Y hoy vamos ya por nuestro siguiente estudio, ahora en Eclesiastés, el capítulo 2, versículos 24 al 26, que tiene que ver con cuando la gente está tratando de buscar sentido, o encontrar sentido o significado en esta vida, pero a través de los logros humanos, a través de su labor, a través de su trabajo y el mismo resultado del trabajo, disfrutarlo y allí encontrar ese sentido, ese significado, que no tiene nada de malo, solo el enfoque es lo que hace diferente. Vamos entonces a leer los versículos 24 al 26 del libro de Eclesiastés. Si ya estás ahí, dice este pasaje, el versículo 24, y vamos a atender muy bien. Es un pasaje algo complicado, diferente a todo lo que veníamos viendo. Dice de esta manera: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. No pretendo aquí en este corto tiempo explicar cada una de estas cosas, de esos detalles, pero ya de por sí el pasaje es distinto, es algo complicado y trataremos de revisarlo durante el estudio. Aquí lo que quiere decir es que bajo el enfoque de una vida donde Dios o no existe, o si existe, está muy lejos del ser humano, del hombre, está muy alejado. Ese es el enfoque. Si ese es el enfoque, ese es el punto de vista, la manera de pensar, lo mejor que puede hacer el ser humano es disfrutar de sus logros, disfrutar de los frutos obtenidos por esa labor, por su propio esfuerzo. Eso es lo que está pasando en esos versículos, que eso es lo mejor que puede alcanzar el hombre desde el punto de vista del aquí y ahora y como resultado de sus esfuerzos. Vamos a iniciar este estudio con este pensamiento, que lo que hacemos para motivarnos con nuestros logros, o lo que hacemos en nuestra vida sin Dios, o Dios alejado, lejos del alcance nuestro, si así lo pensamos, lo que hacemos es como automotivarnos con nuestro trabajo, enfocados y enfrascados 100% en nuestros logros y en nuestra labor, tanto tiempo a sus labores, a su trabajo y luego al disfrute de ellos, que como decimos y como vamos a explicar en un momento más, y como lo hemos venido diciendo, en sí no es el problema, sino el hecho de que sea eso lo único que busquemos para satisfacer nuestras necesidades o nuestros vacíos. Acuérdate que estamos viendo ese objetivo de encontrar ese significado para nuestras vidas. Vamos a tratar de explicar el pasaje que hemos leído. Para empezar, quisiera que notemos que es muy parecido a otros pasajes dentro del mismo libro que tratan más o menos de la misma temática. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 13, voy a leer los versículos 12 y 13 para que veas como un paralelo, algo semejante de lo que vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Eclesiastés: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Te fijas? Es la misma temática, el mismo sentido. Versículo 22 de ese mismo capítulo 3 de Eclesiastés: así pues,
he visto que no hay cosa mejor, otra vez se repite el tema, para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Importante ahí, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Como dudando de algo más allá de que lo que es aquí y ahora. Si pasamos al capítulo 5 de Eclesiastés y leemos los versículos 18, dice de esta manera: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte, como que esa es su porción, eso es lo que puede alcanzar. Hay otros pasajes más adelante, pero solamente quise ver estos para que podamos notar que la tendencia del pensamiento aquí en el sentido de disfrutar, de enfocarte, de enfrascarte en el aquí, ahora, en el trabajo, en el resultado de disfrutar, el resultado de tu trabajo, como que fuera solo eso lo que tenemos que hacer, como si fuera si no hubiera una eternidad, un más allá. Y pensando en esto y viendo el contexto de este capítulo de Eclesiastés, capítulo 2, dentro del contexto, yo no sé si en el versículo 10, no estoy muy seguro si lo que aquí dice se infiere en este versículo o se habla también en el versículo 10. Por favor, vamos a buscar ahora Eclesiastés capítulo 2, pero el versículo 10 solamente, retrasándonos un poquito en los pasajes. Dice este pasaje: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Está hablando Salomón cuando estaba tratando de, a prueba y error, recuerdas, tratar de encontrarle significado a la vida y lo buscaba en cualquier placer. Dice: ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Otra vez como que se está repitiendo ahí el mismo pensamiento del que estamos viendo acá en los versículos 24 al 26. Para que podamos entender mejor, hay otras dos versiones que me gustaría leer. La Reina Valera del 95 dice de este versículo de Eclesiastés 2:10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Y fíjate lo que dice en la segunda parte: esa fue la recompensa de todas mis fatigas. Como que está diciendo ahí el pensamiento que el resultado de la labor, del trabajo, de enfocarte al 100% en la actividad, como que eso es todo en la vida, como que esa es la recompensa de tu trabajo y por lo tanto pues hay que disfrutar de todas estas cosas. Dice otra versión, la palabra de Dios para todos: no me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer, sino siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Como que está hablando de el disfrute del trabajo, cuando tu enfoque es eso, y luego disfrutar también del resultado. Al menos, sigue diciendo este pasaje de esta versión, al menos me quedó esa satisfacción. Creo que el pensamiento aquí es que esa es toda la recompensa aquí, disfrutar el momento. Ese es el enfoque. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje, pensando solamente en el aquí y ahora, y si Dios está por ahí en algún lugar, pero está alejado, entonces lo mejor es disfrutar el momento, concentrarte en tus actividades, disfrutarlo y luego divertirte. Si Dios está alejado, si existe, pero por estar alejado, esto es lo mejor que puedo obtener. Ese es el pensamiento de este pasaje. Este gozo que se esfuma, que se desvanece, fue mi única porción de toda mi labor. Esa puede ser una conclusión de lo que está hablando Salomón aquí, si solamente nos concentramos en esta vida y no pensamos en una eternidad. Desde la perspectiva de una vida así,
donde Dios está lejos o no está presente en nuestra vida, lo mejor, y esto entrecomillado, lo mejor o nuestra mejor porción es disfrutar el resultado de nuestra labor aquí en la tierra, como por ejemplo el disfrutar del comer o del beber o del trabajo. Eso sería la única satisfacción y recompensa, y eso si Dios lo permite. Lo que está diciendo aquí Salomón es: la mejor respuesta que te puedo dar, si este es tu pensamiento, si este es tu pensar, enfocarte solamente aquí, en lo que hay ahora, en forma horizontal, o como dice este libro, desde la perspectiva de debajo del sol, donde no está Dios presente, la mejor respuesta es: disfruta tu trabajo y diviértete. Ahí en un pasaje quisiera que reflexionemos, ya en el Nuevo Testamento, Pablo lo estaría refiriendo de esta manera. En el contexto de este capítulo, 1 Corintios 15, en el Nuevo Testamento, está hablando de la eternidad, o más específicamente en que algunos no creían que hay algo después de la muerte, o no creían en una resurrección, en un futuro. Y cuando alguien piensa así, Pablo estaba allí disertando y diciendo: pues entonces, si no hay eternidad, si no hay un más allá, entonces, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué nos sacrificamos pensando en la eternidad? Y mejor, ¿por qué no nos enfocamos en el aquí, en el ahora, y pensamos solamente en disfrutar el momento? Eso es lo que está pasando en este capítulo 15. Me gustaría que en su momento tú pudieras leer todo el capítulo, pero en el versículo 32 llega a un momento donde Pablo está diciendo de esta manera: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, o sea, está hablando de todo su sacrificio, de toda su entrega, de su lucha contra enemigos físicos y espirituales, tratando de llevar el evangelio que tiene que ver con un enfoque terrenal, pero mucho más espiritual y eterno. Lo que está diciendo Pablo es: si esto es en vano, entonces, ¿de qué aprovecha? Si no hay eternidad, si no hay perdón de los pecados, si no hay Dios, si no hay una relación con Dios, ¿de qué me aprovecha? Y entonces está resumiendo lo que está hablando en el pasaje. Si los muertos no resucitan, es decir, si no hay algo espiritual, si no hay algo después de la muerte, entonces, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. A lo mejor no está hablando en el sentido de darle disfrute a la vida haciendo lo que el cuerpo te está pidiendo o cosas malas, pero simplemente está diciendo: bueno, pues disfrutemos el aquí y el ahora, enfoquémonos y enfrasquémonos solo en el momento de nuestra vida. Comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Es decir, no hay una esperanza, no hay una eternidad. Ese es el pensamiento de este pasaje, y eso es lo que está también diciendo Pablo, lo está confirmando, entendiendo cómo la Biblia se conecta desde el Antiguo hasta el Nuevo, cómo, aunque son diferentes personajes quien lo está escribiendo, el pensamiento es el mismo, porque es Dios quien está inspirando. Así es que no sé si conozcas a personas que piensen así, a personas que crean en Dios, pero en un Dios que no está cercano a sus vidas, que está lejos, que está alejado de sus vidas, y que por esa razón su enfoque es trabajar y disfrutar de los resultados de su labor. Y aquí podemos retomar ese principio que hemos venido repitiendo a través de esta serie. No es malo enfocarte en el trabajo, no es malo disfrutar de tus logros y de los resultados de tu trabajo. El problema lo tenemos cuando crees que esto es el todo de la vida, que esto va a llenar las necesidades más íntimas de tu corazón. Ese es el problema. Cuando piensas que entregarte a tu trabajo para luego disfrutar de eso llena de satisfacción tu vida, y eso es lo que le va a dar significado y sentido. Si esta vida fuera todo, entonces pues habrías dado en el blanco. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a la realidad de una eternidad? La pregunta es: ¿invertiste en este tiempo
para lo eterno? ¿Dejaste alguna pausa? ¿Te detuviste en tu día a día, en tu enfoque del trabajo y te detuviste a pensar en los aspectos eternos, en los aspectos espirituales? ¿Qué va a suceder cuando estemos terminando esta jornada aquí en la tierra y te enfrentes a la muerte? A lo mejor digas, bueno, sí disfruté de esta vida, dejé un legado, dejé una herencia, pasamos buenos momentos con mi familia. La pregunta importante es si dentro de todas esas cosas dejaste ahí alguna de estas cosas tienen alcances de valor eterno. ¿Les hablaste de la vida eterna? ¿Les hablaste de Dios, de una eternidad? Eso fue tal vez lo que faltó en tu vida. A lo mejor dices, bueno, es que yo no pensé en la eternidad, yo no creía en la eternidad, que hay un más allá. Bueno, pues por lo menos ahora piensa que lo que es inminente es que si llega y viene la muerte y tienes que tomar una decisión. Y tal vez pudieras pensar, y permíteme decirte esta frase, de darle el beneficio de la duda a Dios si tú no lo crees. ¿Y si fuera cierto la eternidad? ¿Qué vas a hacer? Te voy a contar una historia, es algo antigua, te adelanto que no la recuerdo muy bien, pero habla de la historia de unos exploradores y que contratan a un guía porque quieren encontrar, pues no sé qué, un tesoro o una mina o una tierra inhóspita, no lo sé. Inician la travesía y los exploradores están enfocados, enfrascados en su búsqueda, solo pensando en encontrar lo que están buscando, fuera tesoro o lo que sea, y así están en el día a día, solo dándole pausa por momentos para las cosas necesarias. Y así el primer día, así el segundo día, y solo se detenían para lo necesario. Al tercer día, por la mañana, preparándose para iniciar la caminata, se dan cuenta que el guía se queda como quieto, como en un estado de reflexión, como en un estado de meditación. Y cuando le preguntan qué era lo que estaba haciendo, él contesta, estoy esperando que mi espíritu alcance mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Se había enrolado en el ritmo de los exploradores, en el aquí, en el ahora, en el trabajo, en el enfoque de encontrar algo, que no había hecho una pausa para pensar en las cosas intangibles, para las cosas de valor duradero o eterno, para las cosas espirituales. A lo mejor así estamos nosotros, tú y yo aquí en esta vida, solamente pensando en el aquí, en el ahora. Así nosotros podemos enfrascarnos en un ritmo de actividades, esfuerzo, trabajo, sacrificio, logros, disfrute, diversión y dejar fuera las cosas espirituales. Y ese es el pensamiento aquí. Ojalá que esto nos pueda ayudar. En una segunda parte yo quisiera ver de este pasaje de Eclesiastés. Si recuerdas, siempre hablamos de las salidas, que Dios da una salida. La salida natural a lo mejor es ese esfuerzo, ese logro en nuestras vidas, ese disfrute. Pero Dios, hablando de un aspecto espiritual, de una eternidad, también Él nos da una salida. Si lo primero no nos da satisfacción o no nos va a dar una satisfacción al final de nuestros días de valor duradero y de valor eterno para encontrar un sentido a la vida, la salida que Dios nos da es la correcta. Si la pasada fue una actitud para el aquí y el ahora, en ese segundo punto quisiera ver una actitud para la eternidad. Y qué diferente es pensar una persona que sí está en su trabajo, enfocado, es diligente, disfruta de los momentos con la familia, con los amigos, como resultado de su labor, de su esfuerzo y sacrificio, pero también no deja fuera en su vida la parte eterna o la parte espiritual, la parte intangible. Es más, no solo es importante, sino es prioridad para su vida.
Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Primero, la instrucción que Dios nos da. Acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, Pablo también escribiendo. Mira la instrucción tan diferente que Dios nos da de la vida, de poner el enfoque en las cosas espirituales o eternas. Pablo escribiendo en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2, esto está en el Nuevo Testamento, dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, estoy leyendo una versión diferente, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Fíjate bien lo que dice el versículo 2. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando dice pongan la mira, lo que está diciendo Pablo aquí, o Dios a través de Pablo está instruyendo y diciendo, pon tu enfoque en las cosas del cielo. Pon tu enfoque, enfráscate como prioridad en las cosas intangibles, en las cosas espirituales, las cosas de Dios. Esa es la instrucción que está dando Pablo. Pero no solamente nos está dando esa instrucción, también Dios a través de su palabra nos está dando ejemplos concretos, específicos y reales de personas así, que no solamente se dedicaron a una vida laboral, a disfrutar de este mundo, pero también como parte importante, o mejor dicho, o yo diría, como parte fundamental, lo espiritual. Y de hecho, la parte espiritual dirigiendo la parte física o la parte de aquí en la tierra. Mira, ahí en Hebreos capítulo 11, voy a leer los versículos del 8 al 10. Está hablando aquí el escritor de la fe. Y te recomiendo que leas este pasaje. Aquí está hablando de los héroes de la fe. El primero con el que empieza, en los versículos 8, es Abraham. Vamos a ver el ejemplo de Abraham en cuanto a su enfoque de esta vida y de la eternidad. Por la fe, Abraham, dice el versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Iba como un extranjero, como un inmigrante. Dios le dice, sal de tu tierra. Versículo 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y si tú eres extranjero, si tú estás en el lugar donde tú no naciste, fuera de los tuyos, alejado de tu cultura, sabrás lo que está pasando aquí. Abraham dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y lo que quiero que notes es el versículo 10, que es lo que quiero que podamos entender aquí. Porque esperaba Abraham la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso es lo importante. Eso era la motivación de Abraham. Su futuro, la eternidad, esperaba una ciudad, la ciudad de Dios. Dice que cuyo arquitecto y constructor es Dios, es la ciudad que tiene verdaderos fundamentos. No la vemos, pero la vemos por fe. Otro personaje, Moisés, versículos 24 al 26 del mismo capítulo 11 de este libro de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, y puedes leer la historia para el contexto, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y nota nuevamente esta frase, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, su enfoque no era esta tierra. Vivimos aquí, pasamos nuestro tiempo enfocados y enfrascados en esa tierra. Y podemos disfrutar de buenos momentos, pero que tu enfoque, que tu mirada sean las recompensas en la eternidad. Eso, amigos, es lo que te va a dar el motor para seguir adelante en esta vida, le va a dar significado. Esa es la salida que Dios te ofrece. No nos estamos olvidando del aquí y ahora, quisiera repetirlo. No estamos diciendo que no disfrutemos los momentos, pero sí que lo que hagamos aquí,
que estemos pensando que tendrá repercusión en la eternidad. Entonces, las preguntas aquí, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu enfoque en esta vida? Tenemos que redirigirlo tal vez. Por lo menos, si tú eres de las personas que piensas que el enfoque está aquí, que todo se queda aquí, que hay que disfrutar la vida, que hay que disfrutar el momento porque no hay un más allá, por lo menos te pido que tengas como opción la eternidad, que cada vez que pienses en enfocarte o enfrascarte en tu trabajo y en el fruto de tus logros, que le des una pausa como ese guía de los exploradores, que tengas un momento donde digas y pienses en la posibilidad de la eternidad. Para los que la eternidad no es solo una posibilidad, sino una convicción, sigamos disfrutando los momentos aquí de nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos y el fruto de ello, pero pensando, es más, como prioridad, que solo son medios que podemos usar pensando en la eternidad. También podemos entender y podemos pensar en cuántos debajo del sol están pensando sobre si vale la pena enfocarse en este mundo, en esta vida, enfrascarse en su trabajo y en su labor. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo para poder ayudar, para poder ayudar a estas personas para que puedan tener un enfoque correcto? ¿Cuántas personas hay allá debajo del sol que solo piensan en este mundo y alejados de Dios? ¿Cuántos hay con un invierno en su alma, como dice una canción, esperando que alguien enviado por Dios vaya y les ofrezca regresar al enfoque correcto, para que vuelvan a tener una vida diferente, donde puedan cantar, donde puedan reír, pero con un enfoque correcto? Ese es el enfoque del pasaje. Te dejo esa invitación, te dejo estos retos. Que Dios te bendiga y sigue buscando nuestros estudios para continuar pensando o llegando a una conclusión de qué nos dice Dios en cuanto a encontrar sentido a la vida, pero encontrar el verdadero sentido con Dios. Que Dios te bendiga y platicamos o nos escuchamos en el siguiente estudio. Hasta luego.